el caso del Blue, 70 pesos saltó de un día para el otro. Gisela Beritier con nosotros para darnos alguna explicación más acabada de estos últimos movimientos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo están? Feliz año. Igualmente. Bueno, en realidad lo que dijo Adornis es una parte de lo que se empieza a ver, ¿no? Pero en realidad hay otras dos cuestiones que están pesando en todas estas cuestiones que estamos viendo, que están empezando a alterar nuevamente a los dólares. Y una tiene que ver con el tema de que el bajar la tasa de los plazos fijos. Los plazos fijos eran un instrumento importante que hacía el contrapeso, ¿no? De hecho, por ejemplo, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto Fernández siempre se usó la tasa de interés para hacer el contrapeso y que no haya una huida hacia los dólares. Con esta política de licuar los pasivos del Banco Central y sobre todo las LELIQs, que impactó directamente en la tasa de los plazos fijos, hace que hoy todo ese tipo de inversiones pierdan contra la inflación. Claro, recordemos que había llegado a 130 y pico % la tasa de los plazos fijos. Y exacto, que era más de un 10% mensual y de hecho, si bien empataba la inflación, resultaba interesante. A eso se suma también que a los plazos fijos en UVAs los pasaron de 90 días a 180 días, es decir, que todo lo que implican inversiones en pesos fueron, digamos, ya no tienen tanta motivación. Desincentivadas. Falta de incentivo. Exacto. Entonces, bueno, esto fue algo que es algo que está pesando muchísimo y bueno, y esto se está empezando a ver en esto. La otra cuestión tiene que ver con que esta devaluación del 118% que se produjo apenas asumió el gobierno de Milei se está licuando con las tasas de inflación tan altas que estamos viendo, ¿no? La verdad que vamos a tener una tasa de inflación que se va a publicar en unos días, cercanas entre el 28 y el 30%, donde en realidad esto, bueno, empieza a hacer que justamente la competitividad del dólar se retrase. Enero también está siendo un mes con fuertes aumentos, donde en realidad el combustible vuelve a impactar en toda la cadena de valor y esto ya está haciendo anticipar al mercado de que posiblemente en marzo, cuando empiece la liquidación y para que además se liquiden dólares, pueda llegar a haber una nueva devaluación. Entonces, todos estos movimientos es lo que este nerviosismo es el que estamos empezando a ver que se está anticipando a lo que sería una posible devaluación en marzo. Porque ¿no? se había logrado una especie de achique en la brecha cambiaria y eso era un buen síntoma y ahora empieza nuevamente a aumentar, que ¿no? se ya da estamos en un 40% entre el oficial y el exactamente, y que se empieza a dar junto con otros condimentos que hacen a este nerviosismo, como por ejemplo esta cuestión con el Fondo Monetario Internacional, que se empieza de nuevo a negociar, un fondo que parecía que al principio iba a dar fondos adicionales, ahora no solamente no va a dar fondos adicionales, sino que también va a revisar el tema de las metas, no solamente las fiscales, sino también lo que tiene que ver con acumulación de divisas. Después también, bueno, el tema de esto de qué va a pasar con respecto a, bueno, al DNU y bueno, y también a si realmente la economía va a lograr bajar la inflación o no. Empiezan a aparecer ciertas dudas donde, bueno, producto de que a medida que se transita y se empiezan a ver palos en la rueda, empiezan a generarse incertidumbres. Claro, ¿no? Esto que pasa con el dólar nuevamente, que es tan frecuente, es como un poco más de combustible para la inflación adicionalmente a todo lo que está pasando, suba de los combustibles, la suba de todo lo que está ocurriendo, además del impacto que va a haber en tarifas y todo lo demás. La escalada esta de los distintos dólares también va a impactar en los precios adicionalmente. Y siempre es un condimento adicional y donde a eso también se le va sumando todo descalabro de precios relativos que estamos viendo, donde el destapar la olla de presión librado al mercado está haciendo que, bueno, que todos los precios estén aumentando, ¿no? El tema es que, bueno, que esta apuesta delgada que tiene que ver con que uno dice, bueno, esto se va a reacomodar, pero después va a volver al equilibrio, bueno, está impactando nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué herramientas se están tomando para que no se disparen tanto los precios? Y una tiene que ver con desmotivar el consumo, ¿no? Y en eso aumentaron las tasas de las tarjetas de crédito. Justamente en el día de hoy se terminó de formalizar, donde en realidad se hace mucho más caro consumir con tarjeta de crédito en un contexto en donde la clase media está muy castigada, ¿no? De hecho, hay muchos que utilizan la tarjeta de crédito para poder comprar alimentos, ¿no? Y ahora todo esto se desmotiva. Digo, en el mientras tanto, ¿qué hace la gente que no tiene acceso ni al MEP, ni al Blue, ni a los dólares financieros para ampararse o para cuidar los pocos pesos que tiene? Bueno, hoy todas las inversiones, salvo que uno sea un inversor muy avesado, pero incluso hasta hoy los bonos en dólares habían perdido, ¿no? Pierden contra la inflación. O sea, hay una licuación de ahorros. Una licuación total de ahorros, ¿no? Y la verdad que es muy difícil encontrar, salvo que uno sea un gran inversor de la bolsa, pero en realidad el común de la gente hoy pierde contra la inflación. Y si no, en alimentos, en definitiva. Estoquearse, ¿no? Bueno, hay economistas que ya hablaron de que en realidad no hay que endeudarse, hay que estoquearse. Bueno, esto sería un poco, sobre todo en momentos en donde
donde lo que se pueda ahorrar en tiempos de vacas flacas, sería lo mejor, no endeudarse y ahorrar, ¿no? Como siempre, muchas gracias, Gisela. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Muy muchas bien. gracias.